Una disculpa, ya estoy aquí. Se congeló, ¿verdad? Sí, es que como que está fallando mi internet, pero espero que ya, ya me puse un poquito más acá el modem. Espero que ya, Ah, ya no haya problemas. Perdón, discúlpeme, es una falta de respeto, pero no fue mi intención. no, no te preocupes, Osiris, está bien. Sí, ok, y nos quedamos en esa parte, ¿no? Que le decía yo, de presentar, según Pedro, es como, siento yo la carga moral, ¿no? Que Pedro deja en el cristiano de estar preparado. Y digo, realmente no me siento tan preparado. Cada vez uno estudia y va conociendo, ¿no? De la Biblia. Este, y no sé, por ejemplo, ustedes qué tanto estudien lo que es la hermenéutica y el hebreo, el escrito hebreo y el lenguaje griego. No, casi no lo estudiamos, Osiris. Lo que es, realmente lo que hacemos es, cuando tenemos dudas de algunas palabras hebreas o griegas, sí lo investigamos, pero no es exactamente que nos dediquemos así a un estudio específico a esos lenguajes, Ujú. porque confiamos en la traducción que tenemos, ¿verdad? Una traducción que por los críticos y muchas personas biblistas, vamos a decirlo así, que son entendidos en el asunto de las traducciones bíblicas, desde el punto de vista de ellos, es una traducción confiable. Por Mm, esa razón, ¿verdad? No nos vamos tanto a la investigación sobre esos idiomas. ok. Pero cuando hay dudas, ¿verdad? Claro que sí lo hacemos, Mm, investigamos. ok. Ok, entonces le entiendo que ustedes tienen una plena confianza por ejemplo, en su traducción y por eso es que no, Sí, de alguna manera no se ven en la necesidad de estudiar como tal o de tomar un estudio formal como tal de griego, de hebreo, porque ustedes confían en esos biblistas. exactamente. No sé si después no ahorita, a lo mejor si no lo tiene a mano, pero no sé si después de nuestra conversación me pueda mandar esas fuentes. Esas fuentes me refiero Sí, de esos biblistas que dice que reconocen el claro, trabajo de esa traducción. ¿Por qué mi pregunta? sí, Bueno, en el tiempo que tengo, para mí un libro es especial, pues un libro cualquiera que sea, ¿no? En especial la Biblia. Entonces a mí me gusta ah, conocer las referencias, el autor y algo, no sé, a lo mejor no supe investigarlo, pero en las 25 traducciones que le enseñé la vez pasada, no me las traje ahorita, las tengo allá abajo. Pero al inicio, por sí, ejemplo, la única que me traje fue Reina Valera de 1960. Y al inicio dice sociedades bíblicas y da referencias de en qué año se imprimió, referencia de Sociedades Bíblicas Unidas y da la referencia de quiénes fueron los que participaron, ¿no? Eso es para Reina sí, Valera. Agarré sí, todas las traducciones que tengo y me da la referencia, puedo investigar quiénes eran, algunos hasta puedo saber a qué universidad fueron, ¿no? Ahorita que me hablaba usted de los biblistas, yo puedo saber quiénes. Pero curiosamente no sí, encontré en las dos traducciones que tengo de los testigos, esta es la traducción negra y la verde, no encontré absolutamente nada sobre ellos, entonces me surgió la duda, ahorita que me comentaba usted, ¿cómo puedo confiar plenamente en un autor que no aparece, ¿no? Me refiero que ah, eh, a lo que le hablaba del error del sesgo cognitivo, y no digo que usted lo tenga, ¿no? Pero si yo hago eso sería tanto como decir, es que como en mi iglesia, no si, suponiendo yo no soy testigo, pero voy a confiar en si yo fuera mormón, por ejemplo, diría, bueno, yo solo voy a confiar en lo que dice la iglesia mormona o en el libro del mormón porque pues es lo que yo creo. Entonces ese sería un error de sesgo cognitivo. Aquí sí. en este ejemplo que le pongo, ¿dónde puedo encontrar quiénes escribieron, quiénes revisaron, qué eruditos fueron,
¿qué, qué personas tradujeron esta Biblia de ustedes? Correcto. Mira, voy a comentarte algo. El Comité de Traducción de la Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, que es la que manejamos, es un comité de personas que prefirieron no dar su nombre. Y te voy a decir por qué. La razón de ello es porque ellos consideran que la palabra de Dios, es decir, ellos no tratan de que sus nombres aparezcan porque no quieren quitarle, por decirlo así, o restarle vamos a decirlo así, la grandeza que tiene ese máximo libro, ¿verdad? Y a su autor, que es Jehová Dios, ¿verdad? El que fue, el que lo transmitió, ¿verdad? Por señales, visiones a las personas que lo escribieron. Entonces no vas a encontrar una referencia de personas, pero a lo que yo me refiero, Osiris, cuando te dije de que confío plenamente en ella, es porque esta traducción surgió a partir de traducciones que ya existían en un momento y que fueron transliteraciones, por ejemplo. Yo te voy a dar las fuentes. Si tú deseas, yo te las puedo enviar las fuentes para que veas por qué confiamos nosotros tanto en esta traducción. Pero, por ejemplo, hace cuenta que cuando surgió la primer Biblia de los testigos de Jehová, se basó en otras traducciones que ya existían, pero que gozaban de una amplia aceptación fidedigna por parte de personas muy respetables y eruditos en cuestiones de traducción bíblica. Entonces, a partir de ahí se empezaron a formar estas Biblias. Es decir, las Biblias que nosotros tenemos provienen no realmente de alguien que era testigo de Jehová y que de ahí empezaron a hacerse de manera muy personal las Biblias para la organización de los testigos. No, sino que en sus inicios se empezó a partir de traducciones que ya existían. Entre algunas de ellas, por ejemplo, en su momento, cuando yo empecé a investigar estas cosas, porque yo ya tengo muchos años siendo testigo de Jehová, yo en su momento, cuando yo tuve esas dudas y decía, bueno, ¿y de dónde salen estas traducciones y por qué? Las mismas preguntas que tú me hiciste, yo también investigué. Entonces, cuando me fui a las bases de dónde venían esa traducción que se empezó a escribir, que es reciente en realidad, no tiene mucho tiempo que la traducción de la Biblia de los Testigos de Jehová salió a la luz pública. Fue como en los años 1950. Esa es la traducción inicial que se empezó a utilizar en la organización de los Testigos de Jehová. Entonces, cuando yo me di cuenta de las bases que se habían tomado para traducirla y para hacerla accesible en la organización de los testigos, consideré algunas fuentes para para poder asegurarme de la autenticidad de lo que se me estaba otorgando como palabra de Dios. Y en su momento, ¿verdad? Estuve, confié, vamos a decirlo así, llegué a esa conclusión por las fuentes que consulté. Por eso, si tú buscas, no vas a encontrar los nombres de las personas que son los que participaron en las traducciones que se han actualizado, porque ya ahorita ya son actualizaciones las que estamos teniendo. Pero si tú comparas las ideas que tiene la Biblia nuestra con la mayoría de ellas, son muy similares, con la excepción de algunos casos como lo que tú acabas de mencionar la vez pasada que tuvimos la conversación, porque obviamente hay sociedades bíblicas, como tú bien dijiste, ¿verdad? Que entienden, ¿verdad? Por ejemplo, el hebreo o el griego, ¿verdad? De tal manera que a veces lleva un sentido que, vamos a decirlo así, está a favor de las
de las ideas preconcebidas que ellos tienen. Por ejemplo, hay muchas personas, y se deja ver esto en muchas religiones, que creen en la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y muchos traductores, desgraciadamente, se dejaron llevar al momento de traducir, utilizaron términos en algunos textos de la Biblia para hacer ver que esos términos dieran a entender que la Trinidad es una realidad. No sé si me doy a entender, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, de esa forma, muchas traducciones, por ejemplo, una de las cosas que determinaron, y muy malamente, es que la mayoría de las traducciones eliminaron el nombre de Dios, el nombre personal en sus traducciones. Originalmente, probablemente hayan sido algunas razones. Por ejemplo, en el caso de los judíos, consideraban que el nombre de Dios era tan alto y excelso que no debería ni siquiera nombrarse. Por tal motivo, ¿verdad? Muchos de ellos eliminaron totalmente el nombre de Dios, donde aparecía el tetragramaton en hebreo, ¿verdad? Que es el nombre de Dios en hebreo, que no utiliza vocales, por cierto, son solo consonantes. Pero ellos lo eliminaron totalmente por palabras como Dios, Elohim, ¿verdad? O palabras que hicieran alusión a Dios, pero sin decir ningún nombre personal. Entonces todo eso, a eso me refiero, Osiris, cuando veo que a veces las traducciones de la Biblia, ¿verdad?, tienen a veces una tendencia, ¿verdad?, vamos a decirlo así, cuando quieren traducir ciertos textos de la Biblia y quieren que estos textos vayan hacia el sentido de lo que ellos mismos preconcebidamente creen en ello, le dan ese sentido. Entonces, pero yo pienso esto, si mira, cuando uno analiza la Biblia, debe ser uno muy sincero consigo mismo en entender, es decir, cuál es el objetivo de la investigación que debo hacer de la propia palabra de Dios. Yo creo que esas preguntas se las tiene uno que hacer para consigo mismo y tratar de conocer uno a sí mismo hacia qué punto se dirige, porque creo yo que lo que dijo el Señor Jesucristo tiene mucha validez. Él dijo, ¿verdad?, ahí en Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23, cuando él habló, ¿verdad?, les dijo a las personas que creían que estaban sirviéndole de una manera acepta, él les dijo, dice, muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre ejecutamos obras poderosas, en tu nombre expulsamos demonios. Pero el Señor Jesucristo les dijo, apártense de mí, obradores. ¿Por qué razón Jesús rechazó a aquellas personas que aparentemente estaban haciendo su voluntad y que decían tener ciertos poderes? La razón, en versículos anteriores, en el versículo 21, dice que el que no hace la voluntad de Dios, es decir, no puede de verdad tener, vamos a decirlo así, no puede tener una buena amistad con Jesucristo, no puede ser discípulo de Él, o en otras palabras, ser un cristiano verdadero. Por eso, Osiris, tiene uno que preguntarse realmente a sí mismo cuál es el objetivo que lo lleva a uno a la investigación. ¿No crees tú, Osiris, que debería ser conocer la voluntad de Dios? Es decir, conocerla y hacerla. Porque obviamente, ¿verdad?, si estamos investigando algo, no es nada más meterlo aquí en nuestra cabeza, ¿verdad? Es decir, para tener algo más
de qué platicar con las personas o almacenarlo ahí, ¿verdad? Como si fuera un chip, una memoria donde se van metiendo datos solamente. No, yo pienso, Osiris, que tenemos que hacer algo con el conocimiento verdadero. Y dijo Jesucristo en Mateo 8:32, dijo, y Juan 8:32, perdón, corrección, dijo, dan la verdad y la verdad los hará libres, dijo. Cuando se refiere a Jesús, ¿verdad? O como dice ahí en tu traducción, Sí, Osiris, exactamente así como lo dijo. Ajá. Dice igual. ¿verdad? Entonces, mira, cuando Jesús se refirió a la verdad, obviamente se refería al cúmulo de enseñanzas que están contenidas en la palabra de Dios y que por ende, cuando tú las pones en práctica, van a hacer de ti mejor persona en todos los ámbitos, mejor hijo, mejor esposo, mejor padre de familia, mejor persona ante la sociedad, con, con valores morales bien definidos, pero basados en la Biblia, no basados en lo que las personas Ujú. opinan que son valores Sí. morales, No, entre comillas. Porque, ujú. sí, No sé si todavía me ve. ¿Sí me ve todo? no, Ah, con razón, no, estaba levantando la mano desde hace rato. no, Sí se me hizo raro porque, ajá, pero era porque no me ve. A ver, no, ya, pero dime, no hay ok. problema. Es una de las razones por las cuales yo me gusta grabar, porque soy una persona que toma notas. Y, y Ajá, se me haría una falta de respeto que mientras usted me hable yo esté escribiendo. A lo mejor pensaría que no le estoy poniendo atención. Entonces, no, ahorita usted tocó muchos puntos que me gustaría hablar, ¿no? O que me gustaría que me explicara de una manera más amplia. Este, hice algunas anotaciones, no de todos los puntos que me dio. A lo mejor nos desviamos un poquito del tema de la pregunta anterior, ¿no? De la pregunta y es totalmente válido, ¿no? De hecho, a lo mejor yo propicié que nos saliéramos un poquito del tema. Pero porque sí me gustaría que después, en una plática, habláramos sobre las traducciones. Porque sí, sería hablar sobre las traducciones, es un tema muy interesante. Hablar sobre el nombre de sí, Dios es otro tema que se me hace muy interesante, mucha información que debe haber, me imagino, sobre el nombre sagrado de Dios que usted menciona. Y sobre esas traducciones, lo que me mencionaba, pues que los traductores de los testigos de Jehová no querían quitarle la gloria a Dios, algo así le entendí, ¿no? Por eso no querían poner su nombre. No entiendo de qué es man, correcto. ok. No entiendo de qué manera poner el nombre del autor, no del autor, porque el autor es Dios, pero me refiero del traductor o el nombre de quienes participaron. Le robaría gloria a Dios, ya me lo explicará en otro estudio, porque no creo, por ejemplo, que Reina Valera, que sí explica quiénes fueron, esté quitándole gloria a Dios. No lo veo así yo, ¿verdad? Pero eso es una opinión muy personal que yo respeto de usted y que a lo mejor no le entiendo ahorita porque para eso me ocuparía explicarme algo más amplio, ¿no? Pero ahorita yo no le veo cómo poner quién participó, quitaría gloria a Dios. En lo personal a mí me da más confianza saber quiénes lo hicieron porque puedo saber qué escuela fueron, si en verdad conocían, ¿no? Porque una cosa es agarrar los papiros antiguos, que es uno de los motivos por los cuales yo abrazo el cristianismo o la creencia en Cristo. Le voy a decir por qué. No sé Sí, si ha visto una película que se llama El caso de Cristo. Es un ateo investigador, periodista, que él investiga y llega a la conclusión, dentro de muchas cosas, que hay más escritos acerca de Jesús que de cualquier otra persona. O sea, y copias de originales que no existe ni sobre Platón, ni sobre ninguno de los pensadores que existieron. Entonces, cada vez aparecen más copias originales. O sea, ¿a qué me refiero?
con, con copias originales que son de aquel tiempo en el escrito de la época de Jesús y todas concuerdan y eso le da validez a un escrito. Entonces, ese griego en el cual lo escribieron los antiguos, en la época de Pablo, se llama griego koiné. No sé si lo había escuchado, yo lo empecé a escuchar ahorita. Ok. Yo lo empecé a investigar. ¿Mande? Es el griego común, de hecho, de aquella época. Ah, ok. Ajá. Entonces, eh, yo veo que los escritos del griego koiné, no lo sé específicamente del tema de la Trinidad que me dio, no, pero del tema de que hablamos la vez pasada de la adoración, es un término que si yo agarro esta Biblia Reina Valera y decido hacer mi propia traducción, la traducción de Osiris, ¿no? Pero no le pongo nombre, no le pongo quién soy yo. Usted sabe quién soy yo, ¿no? Y usted sabe, no, pues a lo mejor tomó una media hora de estudio de griego, a lo mejor, pero quién sabe, ¿no? Y yo cambio esta traducción de Reina Valera y la escribo a mi manera de ver. Pero como yo no puse que yo la hice, pues el que la lea no puede saber realmente en qué me basé para decir que este versículo debería decir esto en vez de esto. Entonces, para no caer en eso que hablábamos ahorita del, del sesgo cognitivo, lo que veo yo que se debe hacer es ir al griego koiné, ¿no? Y ver no lo que dice Reina Valera o lo que dice los testigos de Jehová o lo que dice, sino irse al griego y ver qué está diciendo el griego, ¿no? Entonces, Ándale. ok, sí le capté la idea. Ok, Sí, entonces, sí. ok. Entonces, son temas que me gustaría que habláramos. Estoy aprendiendo mucho hoy, ¿eh? Estoy aprendiendo bastante. Menciona usted que algunos traductores eliminaron el nombre de Dios. Yo no lo he visto en el griego koiné, pero ya después el tema de acerca del nombre de Dios, quisiera que me dé un estudio ahora sí acerca de esa porción. Estaría excelente. Por ahorita quisiera abordar otra vez la pregunta con la que nos quedamos e incluso otras que me surgieron, ¿no? Relacionadas con el tema, ¿no? Todas relacionadas con el tema, porque ahora me surge la pregunta. La pregunta que yo le hice, si la recuerda, es, ¿por qué el Padre manda que adoren a Jesús si el mismo Padre, porque la orden la dio el Padre a los ángeles que adoren a Jesús, si el mismo Padre dice que solo Dios debe ser adorado? Y me surgió otra duda, Correcto. otra pregunta que fue, si yo estoy adorando a Dios y Jesús no es Dios, ¿estoy en pecado? O sea, ¿o estoy cometiendo idolatría? ¿Adorar a Jesús está mal? O sea, eso es lo que... Sí, sí, correcto. Sí, sí, entiendo la pregunta. Mira, Osiris, em, la pregunta que tú hiciste, yo me quedé pensando en lo que mencionaba Hebreos 1:6. Ya ves que ahí las traducciones, de hecho la Reina Valera que tú me mostraste decía que los ángeles tendrían que darle adoración a Jesús. Y en la versión que yo te mostré, y de hecho tú me mostraste también otra de los testigos de Jehová, donde decía, ¿verdad?, que se le debe rendir homenaje. Había una discrepancia en ello, es cierto. Ahora, mira, quiero comentarte algo de lo que yo investigué. Mira, tengo aquí una fuente que se llama Perspicacia a través de las Escrituras, donde habla sobre el homenaje al glorificado Jesucristo. Aquí habla precisamente de cómo en Hebreos 1:6 muestra que incluso los ángeles le rinden homenaje al resucitado Jesucristo, según la traducción que nosotros manejamos. En ese texto, Osiris, muchas versiones traducen, nota la palabra griega, proskineo. Esa es la palabra para adorar que utilizan las Biblias. Es la palabra griega
griega que se utiliza la vierten como adorar, mientras que otras usan expresiones como dar o rendir homenaje. Y aquí cita de algunas de ellas, por ejemplo, la traducción Benson, la traducción, tendría que consultar las fuentes, dice NM y SD. Tendría que ver a qué Sí, se sí. refieren esas Sí, traducciones. si me las puede Y enviar. también, Ujú. sí, sí, y dice que también ellas lo vierten como prosternarse, ¿verdad? O inclinarse. Ahora dice, prescindiendo del término español que se use, la expresión griega original sigue siendo la misma y el modo de entender lo que los ángeles rinden a Cristo debe estar en armonía con el resto de las escrituras. Y aquí cita de la ocasión en que Jesucristo utilizó la misma palabra proskineo cuando le dijo a Satanás allí en Mateo capítulo 4, recordarás tú que Jesucristo fue tentado, ¿verdad? En 3 ocasiones mientras se hallaba en el desierto. En Mateo capítulo 4 habla precisamente de esas tentaciones. Y cuando el diablo le dijo a Jesús que tan solo cayera y le rindiera un solo acto de adoración, dice que él le podría dar, por decirlo así, todos los reinos a Jesús. Entonces, dice ahí que Jesucristo le contestó, es a Jehová tu Dios a quien tienes que adorar. Una forma de proskineo. Y es solo a él al quien tienes que rendir servicio sagrado. Y habla del caso de cuando el apóstol Juan, ¿verdad? También quiso inclinarse ante un ángel y que el ángel le dijo, adora a Dios. Utilizó también la palabra griega proskineo. Y este mandato, dice, se dio después de la resurrección de Jesús y de que fue censado. Lo que demuestra que los asuntos no habían cambiado en ese respecto. Bien, esto lo dice de una fuente, ¿ok? Ahora, te voy a mencionar otro. Dice, quizás alguien replique, ¿acaso no indica la Biblia que también debemos dar culto a Jesús? ¿No dijo el apóstol Pablo en Hebreos 1:6, adórenle a Jesús todos los ángeles de Dios, según la versión Reina Valera de 1909? Está citando aquí de la Reina Valera. ¿Cómo podemos entender este versículo a la luz de lo que señalan las escrituras tocante a la idolatría? Y ese es el punto al que tú estabas comentando. Dice, en primer lugar, hemos de entender a qué se refiere Pablo en este versículo por adoración. Aquí empleó el verbo griego proskineo, que según la obra Amplius Bible Dictionary significa literalmente besar la mano de una persona en muestra de reverencia u honor, según el diccionario expositivo de palabras del Nuevo Testamento de W.E. Vine. Señala que el vocablo denota un acto de reverencia, tanto si se hace al hombre o a Dios. En tiempos bíblicos, el término proskineo solía implicar prosternarse ante un personaje de alto rango. Entonces, Osiris, voy a parar un poquito aquí, ¿verdad? Para digerir esto, ¿verdad? Que se está comentando. La palabra proskineo, que fue la que se utilizó ahí y que la utiliza la versión Reina Valera para dirigirse a los ángeles que le den adoración a Jesús, esa es la palabra, esa no va a cambiar, ahí está, es proskineo la que se utilizó. Ahora, ¿de qué depende el uso de esa palabra y el entendimiento? Va a depender del contexto. ¿Por qué razón la versión de los testigos de Jehová define que se le debe de rendir homenaje a Jesús y no, como dice Reina Valera, adoración? Va a depender del contexto. Y como Porque dice la de si los recuerdan, testigos también, ¿no? uh-huh, La de ustedes también dice adoración.
más antigua, Ok. la que tú me mostraste, así decía Ujú. Domingo. Ok. Ajá. Y la más reciente nuestra ya dice rendir homenaje. Pero no hay problema por esto, Siri. Mm. Mira, y te voy a decir por qué. A Jesucristo, es decir, Jehová dijo que en el nombre de Jesús se doblara toda rodilla. Es decir, porque el nombre de Jesús es muy valioso a la vista de Dios, su Padre. Toda criatura debe rendirle, por decirlo así, homenaje a Jesús, o vamos a decirlo, adoración, vamos a decirlo así en ese término, porque también ese término prosquineo, además de adoración, dice, significa prosternarse, arrodillarse, inclinarse, besar la mano de alguien, ¿verdad?, que está en un puesto de autoridad. Claro, obviamente en este caso es Jesucristo del que estamos hablando. Por lo tanto, Jesús merece que esté en un puesto muy alto, Osiris, lo merece. Ahora, ¿dónde está el punto de caer en idolatría? Cuando Jesucristo le dijo al diablo, adora a Dios, o sea, yo no te voy a rendir adoración a ti, tanto tú como yo tenemos que adorar a Dios, le dijo. Haz de cuenta que le dijo a Satanás en Mateo capítulo 4. Por lo tanto, no hay ninguna contradicción en este punto. Yo no lo veo en ese. Para mí, no me siento incómodo si a Jesús se le tiene que dar hasta cierto grado homenaje, pero no la adoración que el Todopoderoso se merece. Eso sí sería idolatría, porque estás poniendo ahora sí por encima al Hijo, por encima del Padre. Eso sí sería idolatría desde lo que estamos analizando. A ver, dime, Sí me vio. ya vi tu mano. Ok. Ahora sí. Ya me Es acuerdo. que está congelado. Oh, sigue congelado. La prendo y la vuelvo a apagar y dura un ratito. A ver, ya. Bueno. No, no te preocupes. Ok. Sí, hice varios anotaciones, ¿no? De lo que estaba mencionando, muy, muy interesante. Me mencionó dos fuentes, pero mencionó esas dos fuentes son de libros de ustedes, ¿verdad? No, no. Me dijo el La Perspicacia. fuente de que el diccionario expositivo de palabras del Nuevo Testamento, W. E. Vine, él es el autor, no son, no son libros nuestros, no es fuente nuestra esta. Ajá. Y la otra es el diccionario, como dice, Unger's Bible Dictionary. Ajá, sí. Esas son las dos fuentes Ok. que hablan de literalmente ese término significa besar la mano de una persona, Ujú. muestra de reverencia o homenaje. Ok. Pero esas Ajá. no son fuentes de testigo. Ok. Sí, déjame explicarle a qué me refiero con que son fuentes de los testigos. Yo también investigué esa palabra proscuneo y estoy de acuerdo con esos dos diccionarios que usted me dio. Más yo me Sí, refiero no a la definición que me dio de los diccionarios, sino a la explicación que me dio. Me refiero a que a esa explicación... Ajá. está cortando. Oh, ok, a ver. A ver, a ver. ¿Ahí ya me escucha? Ya te escucho. Ok. Ahí sí, sí me dice cuando vuelva a cortarse para no... Sí, le decía que yo me refiero cuando digo que esa información es de... La fuente la tomó de libros de ustedes. No me refiero a la definición, porque yo investigué esa palabra Ok, también ok. y esa definición yo también la encontré, fíjese, no de esos diccionarios, pero la definición fue la misma. La definición que usted me dio fue la misma definición que yo Sí. encontré. La definición es que proscuneo puede significar postrarse en tierra, besar la mano o adorar. O sea, tiene esas tres implicaciones. A lo que me refiero es que la explicación que usted me dio acerca de los textos no fue, el diccionario no le dio esa explicación, ¿verdad? Me refiero a eso.
O sea, el diccionario no le dijo a Jesús No se sí. refirió, Ajá, ok. no se refirió a un texto específico. Ah, ok. Sí, sí, o sea, también en las que yo investigué, el diccionario no decía se le debe adorar a Jesús o no se le debe adorar a Jesús. El diccionario nada más decía el significado de la palabra, ¿no? Ok, en eso estamos de acuerdo. Entonces, usted mencionaba ahorita que en el libro ese, en el libro que me mencionó, no en el diccionario, dice que se le rinde homenaje al resucitado Jesucristo. O sea, dando a entender que se le rinde homenaje o adoración, como mencionaba ahorita, a Jesucristo resucitado por lo que hizo, me imagino, ¿no? Pero fíjese que, Claro. fíjese que según Hebreos 1.6, sí, y vamos a ir ahí, ahorita nada más traigo una traducción, la de la Reina Sí, no, Valera, no te preocupes. pero me gustaría ver cómo dice la de ustedes en este sentido, miren. Hebreos 1.6 dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Bueno, ahorita ya mi duda ni siquiera es tan, ahora ya no es solamente en la adoración, sino que dice aquí, por lo que usted comentó, que el Padre está mandando a los ángeles que adoren a Jesús cuando lo introduce al Se mundo. están, Híjole, ¿se está cortando otra vez? ¿Ahí ya me escucha? y se está cortando. A ver, hable. Sí, ahí me escucha. Sí, Ah, sí. ok. Sí, le decía que en Hebreos 1.6 el Padre dice cuando Sí, introduce al primogénito en el mundo. O sea que no está hablando de que lo adoren nada más al final de su ministerio, ¿no? O cuando Él resucita, sino dice que lo adoren desde que Él lo introduce al mundo, ¿no? Que lo, ajá, y ahora mi, sí, mi pregunta es, ¿cumplieron los ángeles esta petición de Dios? O sea, Dios les dice a los ángeles que cuando Él lo introduce al mundo, porque ahorita usted me mencionaba que el Padre pide que le rindan homenaje por lo que, pues, por lo que Él hizo, ¿no? Pero claro, claro. aquí en el pasaje yo veo que el Padre está diciendo que lo adoren desde que entra al mundo, o sea, desde que Él lo introduce al mundo. Entonces, mi, Sí, correcto. Mi pregunta fue si los ángeles cumplieron esa orden que Dios les dio. Y vi que sí. Pues Mi- sí, Miré en los evangelios que los ángeles cantaron gloria a Dios en las alturas y tierra paz a los hombres de buena voluntad. Entonces, no fue al final de su ministerio o al final de que resucitó, sino que desde que el Padre introduce a Jesús, el cielo entero se volcó para adorar al rey que venía, ¿no? Al Mesías. Y, totalmente de acuerdo. ok, entonces, me mencionaba usted que debe estar en armonía con el resto de las escrituras. Veo que está en Así armonía es. con el resto, no solo de las escrituras. Se está cortando. Ok, ¿se está cortando otra vez? A ver, A ver, espérame, se está cortando de nuevo. voy a apagar mi cámara a ver si a lo mejor eso está robando internet. Voy a Ah, apagarla. A ver. mejor, mejor, puro audio, no hay problema. Ah, ok, ok. Entonces, le decía que usted me decía que debe estar de acuerdo o debe estar como en armonía, decía, con el resto de las escrituras. Y veo que Hebreos 1.6, donde dice adórenlo, no solo está de acuerdo, está en armonía con el resto de las escrituras de Reina Valera, sino está en armonía con el resto de las traducciones que yo encontré, ¿no? Y, y no veo como alguna discrepancia ahí. Más bien veo la discrepancia solamente con la traducción de los testigos, más Sí, no con esta traducción. Entonces, lo que yo encontré es lo que usted me mencionaba ahorita, que la palabra para adorar es la palabra proscuneo. Y la palabra en griego sí, significa postrarse,
literalmente, o adorar. Entonces, el segundo mandamiento de Dios es claro, ¿no? De no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás ante ellos ni los honrarás. Aquí ya no estamos hablando ya ni siquiera de la adoración como tal, porque yo veo que la Biblia, yo, ahorita me corregirá usted, pero yo solo encuentro dos tipos de adoración en la Biblia. Uno es la adoración Sí, al Dios verdadero y la otra es la adoración a los dioses falsos. Esa es la única que yo sí, encuentro. Por eso fue cuando yo estaba, bueno, yo participaba, a lo mejor, puede decirlo, en la religión popular, la Iglesia Católica. Yo cuando entendí ese mandamiento dije nunca más. Si yo le rindo culto a lo que sí, no es Dios, yo estoy cometiendo idolatría. Yo estaría cayendo y transgrediendo el mandamiento de Dios, de no inclinarme delante de nadie que no sea Dios ni honrarlos en un sentido de culto, pues. Entonces, yo veo que solo existen dos tipos de adoración, la adoración que es al Dios verdadero y la adoración a los dioses falsos. Y ahorita que termine este punto, usted me dirá con cuál adoración adoraron los ángeles a Cristo, con cuál tipo de adoración. Porque ok, consulté algunos interlineares del griego y, y, sí, y en Hebreos 1.6 también usa proscuneo. Entonces, sí. mi pregunta es, si yo adoro a Jesús y Jesús no es Dios, ya ahorita no considerando si aquí pudiera ser adorar o inclinarse, si yo adoro en estos momentos de mi vida a Jesús, ¿estoy haciendo algo malo? Si lo estás poniendo por encima del Padre, sí. Mira, te voy a comentar algo que también investigué. Mira, por ejemplo, hay una pregunta aquí muy interesante. ¿Es digno Jesús de recibir ese humilde reconocimiento, vamos a decirlo, por parte de ángeles, de seres humanos, de toda la creación? Pues sin la menor duda que él tiene derecho a recibir ese reconocimiento. ¿Por qué? Mira, en la carta que escribió Pablo, el apóstol Pablo a los Hebreos, capítulo 2, capítulo 1, versículos 2 al 4. ¿Quieres leerlo, por favor? Ah, sí, Hebreos 1, 2 al 4. dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, perdón, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Correcto. Muy bien. ¿Quién fue, no, por decirlo así, ese lugar, eh, este lugar tan importante a Jesús? Es obvio que fue su padre, ¿verdad? ¿De dónde vino el mandato de que a Jesús se le diera gloria? De hecho, según Filipenses 2, 10 y 11, ¿de dónde vino el mandato de que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y de los que están sobre la tierra y de los que están debajo del suelo? Dice. Es obvio que eso viene del Padre, Osiris. Uh -huh. Entonces, cabe destacar entonces que dentro de poco Jesucristo se va a valer de esa destacada posición que él tiene y de los poderes que le confiere, ¿verdad? Hacer de esta tierra, incluso como dice la Biblia, un paraíso, pues obviamente vienen de aquel que le está dando el poder a él y aquel que está mandando que se le dé esa encumbrada posición a Jesucristo. Uh -huh. No con esto Jehová está diciendo, a ver, dime, Ok. dime, oh, sí.
Perdón, entonces si entiendo bien, sí estaría mal si yo pongo a Jesús por encima del Padre, pero si yo lo pongo igual como el Padre, o sea, los dos dignos de adoración, esto es lo que yo le decía hace rato, es que yo solo veo dos tipos de adoración, una al Dios verdadero y la demás a los dioses falsos. Entonces, si yo adoro a Cristo, lo estaría adorando con la misma adoración del Padre, es decir, con la misma adoración de Dios. En ese sentido, ¿estaría Pues, mal también? pues mira, si Jesucristo como nos dice a nosotros, Osiris, que el Padre es mayor que Él, ¿tú qué entiendes por eso? Ok, bueno, lo que entiendo es que ¿Crees, cuando... Ajá, crees tú, perdón. o sea, tú crees que Jesús permitiría Él mismo, sabiendo que el Padre es mayor que Él y que él es el Altísimo? De hecho, nunca se ha dicho en la Biblia, tú no vas a hallar que el Padre diga que su Hijo es mayor que Él. Nunca lo vas a encontrar. Ujú, Por lo tanto, ¿verdad? El raciocinio que tenemos, Osiris, debe hacernos entender, ¿verdad? Que el Padre es en todos los sentidos mayor que Jesús ujú. y por tanto la adoración máxima se le tiene que dar al Padre. Es obvio, ¿verdad? Ok, entonces Y estaría mal. Jesucristo, y Jesús no estaría, no se sentiría celoso de que tú, aunque lo reconoces a Él como el Salvador, como el Hijo primogénito, como el Cordero, ¿verdad? Que salva al mundo y que le da su debido lugar a Él y lo Ujú. reconoces en tu... Él no se sentiría celoso de que tú adoraras por encima de Él a su propio Padre. ¿Sí, Osiris? Ok. Es que no sé si a lo mejor no me supe explicar en mi pregunta, pero no, mi pregunta no es si yo creo que Jesús sea superior al Padre. De hecho, no lo creo. Este, mi pregunta no fue esa. Mi pregunta fue si yo adoro con la misma adoración del Padre al Hijo. No si yo pienso que Jesús sea mayor, porque ya lo vimos la vez pasada, ¿no? Jesús, como hombre, estando aquí en la tierra, él no conocía el día de su venida. Como hombre aquí en la tierra, él se cansaba. Como hombre, mientras estuvo en la Sí, tierra, él decía que su padre era superior a él. Entonces, ya no ven, no sé en el Nuevo Testamento si hay una referencia donde después de los evangelios, no lo sé, usted me lo dirá ahorita, donde Jesús le sigue llamando al sí. Padre, sigue diciendo que él es superior que él, no lo sé. Pero yo veo en este mismo capítulo que estamos viendo de Hebreos 1:6, eh, está diciendo Ajá, que de los ángeles él dice muchas cosas, pero en el versículo sí. 8 dice, más del Hijo dice, o sea, el Padre está hablando y dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Entonces, el Padre está llamando Dios al Hijo en este pasaje. Y, y ahorita no es mi intención ver este pasaje o si desviarnos en este pasaje de por qué el Padre llama a Dios al Hijo, sino mi intención es preguntarle, no si yo veo a Jesús mayor al Padre, sino que de hecho no lo veo así, pero si yo adoro al Padre Correcto. con la misma adoración que adoro al Hijo, o si adoro al Hijo con la misma adoración con la que adoro al Padre, ¿eso estaría mal? Mira, cuando te hablé sobre el punto de quién era mayor, ese era el objetivo mío, sí, de que entendieras o que trataras de razonar, ¿verdad? Sobre cómo el propio Jesucristo, cómo vería Él que tú le dieras la misma adoración a Él que al Padre. Ujú, Si Él mismo, la adoración que quiso dar a Él, la desvió siempre. En el caso de Satanás, le dijo, adora al Padre. Y en el caso del ángel que le dijo al apóstol Juan cuando quiso inclinarse, le dijo, adora a Dios. Entonces, es que esto no exige una respuesta de sí o no. No sé si me entiendes. Cuando te puse todo el ejemplo ahorita de quién era el mayor, no, no quería dejar asentado precisamente la posición
posición de uno con respecto al otro, sino cómo el propio Jesús ve que se le rinda adoración. Ese es el punto. Ahora sí, ¿sabes? Ok. Gracias. Bueno, el pasaje que me mencionó, ahorita que me lo estaba dando, los estaba buscando. No, Uh-huh. Jesús no dijo adora al Padre, sino que dijo adora a Dios, ¿no? En ese pasaje. Le dice a Satanás, adora a Sí, Dios. Ahí ya estaríamos interpretando nosotros que se refiere al Padre. No, en este caso usted o yo estaríamos diciendo se refiere al Padre, ¿no? A lo mejor por el tema usted agregó o mencionó que Jesús dijo adora al Padre, pero en el texto dice Teótocos en griego, que es Dios. O sea, Jesús dijo es adora, correcto. adora a Dios, ¿verdad? Ah, ok. Entonces yo no, la concepción que tengo hasta ahorita, que tal vez pueda cambiar por lo que me está mencionando, pero la concepción que tengo hasta ahorita es que Jesús y el Padre son iguales, no que Jesús es mayor que el Padre, pero en cuanto a adoración, estoy viendo que, se le, que el Padre mismo, el Padre que dijo, no te inclinarás ante otros, no le rindarás culto, no los honrarás. En ese mandamiento ni siquiera menciona la palabra adoración, sino que dice, no te inclinarás delante de ellos ni los honrarás. Y en este pasaje, él mismo manda a los ángeles que adoren a Jesús desde que él lo introduce al mundo y les dice y le manda a los ángeles que lo adoren, que adoren a Cristo. Entonces, vuelvo a hacer la misma pregunta porque no hay como la respuesta. Si yo adoro al Padre con la misma adoración que adoro al Hijo, ¿es algo que iría en contra del mandamiento de Dios? O sea, si tú me preguntas a mí de manera personal, yo te Ajá, puedo decir que sí está mal. ok, ¿Por qué? Porque sí, o sea, pero no con esto quiero que tú creas lo mismo y ok. no lo vas a hacer. ¿Sí me entiendes? Ujú. O sea, yo no pretendo con esta respuesta categórica, de dogmatizar el asunto y decirte, Ok, tú tienes que entenderlo. No, definitivamente no. Es que este asunto, Osiris, tienes tú que analizarlo, tienes que tomar en cuenta muchos otros factores. No es, no es nada más un punto focal donde dices tú, o sí o no. ujú, No, tienes que abrir un poco más el campo de visualización para poder entender, ¿verdad? ¿Por qué yo te digo, desde mi punto de vista, está mal? ok, ¿Por qué? Porque yo, nota, yo considero, ¿verdad? Que el propio Jesucristo nunca, él siempre desvió la atención de las personas hacia su Padre. Cuando una persona se acercó y le dijo, buen maestro, y le dijo, ¿el bueno? No, bueno es Dios, dijo él. O sea, nada más le aplicó a su Padre la expresión bueno. Eso es un ejemplo de muchos otros, ¿verdad?, que existen en la Biblia de cómo Jesús siempre, él dijo, no hacia mí, sino hacia el Padre. ujú, Porque en todo caso, las expresiones que se utilizan en las Escrituras, por ejemplo, donde dices tú que no dice el Padre, dice adora a Dios, bien podría haber dicho adórame a mí, pero ¿por qué habló en un segundo término como habiendo otra persona? Sí, te escucho. sí, gracias. Es que en ese ejemplo que me acaba de dar ahorita sucede lo mismo que en el de Satanás, ¿no? Porque cuando esta persona se le acerca a Jesús, le dice maestro bueno, y Jesús no dice yo no soy bueno, como ahorita me mencionó, Ajá. sino que él dice, ¿por qué me llamas bueno? O sea, él le pregunta a esta persona por qué. Veo que Dios hace muchas preguntas y él ya conoce la respuesta para saber qué le va a responder el hombre, ¿no? Cuando Adán y Eva pecaron, les pregunta a dónde están, por qué se esconden, pero no porque Dios no supiera, sino que en la hermenéutica se llama teofanía, es cuando Dios eh, hace preguntas al hombre o participa con el hombre de una manera entendible o humana, digamos, que le hace preguntas para ver la respuesta que van a dar. Y muchas veces Dios hizo preguntas a la gente, no porque Dios no sepa la respuesta, sino porque Dios esperaba qué iban a responder ellos. Entonces, en ese pasaje que me menciona ahorita,
Jesús no dice, o no sé, a lo mejor en la traducción de ustedes sí dice, y ahorita me dirán si Jesús dijo, no, yo no soy bueno, porque al menos en esta dice, ¿por qué me llamas bueno? Y eso cambia Sí, muy, no, es yo muy, ajá. estoy citando palabras, Ah, ok, 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 yo, sí, sí me entiendes, no, no te ajá, estoy citando literalmente de lo que dice la traducción, ok, no, ah, ok, estoy, estoy poniendo un ejemplo, ajá, entonces un ejemplo cómo Jesús siempre desvió la atención hacia su Padre, ok, confiriéndole toda la honra, el poder y toda la gloria al Padre, ¿verdad? ajá, En ese sentido nada. ah, ok, No, no era sí, que, sí. no es que estoy leyendo, no, no estoy Sí, no. leyendo nada Ah, de ok. eso. No, es que me llamó la atención porque también en ese pasaje él no dice adora al Padre, sino que dice adora, Exacto. perdón, no dice que el Padre es bueno, sino que dice solo Dios es bueno. Y Ándale. Sí, en el, exacto. ajá, y en el Sí. griego Sí, usa el término pero teótocos, que es Dios también. No, no dice Padre tampoco. entonces, mira, es obvio, si Jesucristo, si Jesucristo no es Dios, que es lo que yo he llegado a entender, si Jesús es el Hijo de Dios, si Jesucristo es el primogénito de Dios, si Jesucristo es el enviado de Dios, entonces cuando Él se refiere a Dios, es a eso a lo que me refiero. Ah, ok, ok. Según, Ok, ya la según lo que entendí. yo, Ajá, ok. sí, 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 ya la entendí. sí, O sea, en su concepción es, de que solo el Padre es es Dios, correcto. ok, en su concepción de que Ándale. de que solo el Padre es Dios, la única opción que lo deja a usted es sustituir la palabra Dios por Padre, ¿no? Digamos. Y, Exacto. y en esta ¿Por qué lo investigación... manejo así? Ajá. Dime. No, 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 La- continúe. la- sí, ¿por qué lo manejo así? Porque ya me acostumbré a verlo así, es toda una vida, es decir, han sido muchos años que he estado estudiando la Imagino. Biblia, he estado de diferentes temas, ¿verdad? Ujú. No uno ni dos años, no, han sido muchos años, pero cuando yo he llegado, por decirlo así, a entender esta enseñanza, de tal manera que cuando yo explico las cosas, es muy posible que no me ponga en el lugar de la otra persona, ¿sí me entiendes? Es posible que no esté viendo con tus ojos Ujú. el asunto. Y de ahí es donde surgen, ¿verdad?, ciertas discrepancias sobre las definiciones o conceptos, ¿verdad?, de una personalidad bíblica, vamos a decirlo así, en este caso de Jesús y Ujú. de Jehová, ¿verdad? Sí, sí. Es por eso, pero Ok. sí, no sé, Sí, sí, quiero sí. que me entiendas del ángulo, ¿verdad? Porque Sí, no, sí, no ya. pretendo esto dogmático, Sí. esto es, No, ¿ok? sí, ya. Como dice, viéndolo ahora sí desde su ángulo, para usted no hay otra opción. Exacto. Cuando dice solo Dios es Anda, bueno, pues quién más sino el Padre, ¿no? Entonces, exactamente, ok. así es. Y, y retomando el punto, yo no me ofendería si usted me dijera, ¿sabes qué? Desde mi punto de vista, si tú adoras a Cristo, estás yendo en contra del mandato de Dios, ¿no? Porque eso estaría mal, bíblicamente hablando, ¿no? Yo no me ofendería, al contrario, pues si yo veo, en Estados Unidos hay una ley que no recuerdo cómo se le llama, pero si usted, por ejemplo, ve que hay una niña que va caminando rumbo a un precipicio y se va a caer y usted no hace nada, usted va a la cárcel porque por omitir, pues por no evitar que alguien que va a caerse, usted Así pudo es. evitar eso, ese error, ¿no? Digámoslo así, y no hizo nada, Ah, usted es responsable delante de la ley. Entonces, creo que si si yo estoy mal en este sentido acerca de Jesús, y usted no me corrige siendo una autoridad como es usted, un anciano, ¿no? Un líder, estaría en una responsabilidad, pienso yo, delante de Dios. sí, Y así veo a los sí, pastores, así veo a los sacerdotes. Si ellos conocen que algo está mal y no lo corrigen, creo yo, no sé, a lo mejor no está de acuerdo conmigo, pero creo que ellos van a ser responsables delante de Dios por no advertirle a la gente que están mal. exacto. Sí, sí, Osiris, mira, el capítulo 6 de Ezequiel habla
déjame corroborar, ¿eh? Habla precisamente de esa carga de responsabilidad que tenemos, los que sabemos que alguien está yendo en un camino equivocado y no se lo advierte. Creo que es Ezequiel, a ver, Ezequiel. Es que fíjese que estuve, ahorita en lo que lo encuentra, ahorita me dice y ya lo dejo que continúe, porque le decía que fui a donde compré esos libros, eh, Sí, compré más porque este señor la verdad los da muy baratos y digo, pues puedo hacer mi propia biblioteca de los testigos y también tengo Biblias, entonces ya armé un mueblecito que me compré y ahí las estoy poniendo. sí. Y ahorita, como está fallando la cámara, no le puedo enseñar el libro, pero miré Ajá, en la página 2337 del tomo 3 de una revista, dice, sí, dice, fue Cristo Jesús adorado y era correcto que lo adoraran. Él debe recibir adoración porque es uno con Dios. Dice esta revista ajá. de... Ahí, bueno, ahí dice Sociedad de la Watchtower. No sé si sea la misma de antes o sea otra Watchtower que ya no es la misma de hoy. Pero dice que Jesús fue ¿De qué, objeto... ¿Mande? ¿Se está cortando? de qué año es? Ah, No, ah, ok. no, De me 1800... preguntaba de qué. Ah, de 1898. Ah, correcto, está bien. Ajá. Sí, Entonces dice, Jesús fue objeto de una adoración sin censura de parte de los magos cuando era bebé y no reprochó a nadie por actos de adoración ofrecidos a él. Y da un montón de pasajes donde Jesús fue adorado. Dice, dice la revista, si no hubiera sido más que un hombre, la misma condición hubiera impedido que lo adoraran. Entonces veo que muchos años atrás eh, sí. los testigos de Jehová sí adoraban a Jesús. Mira, te voy a decir algo, Osiris. La, la organización de los testigos de Jehová no tiene mucho tiempo. Mm, En, lo- en los años como 1880, 90, por ahí, empezaron los estudiantes de la Biblia con sus investigaciones acerca de la Biblia. Y muchas investigaciones y deducciones que hicieron en su momento, ahorita ya no, ya son, quedaron obsoletas, vamos a decir, ya no se han ido arrojando más luz sobre muchas enseñanzas que estaban incorrectas. Y eso se admite. ujú. Los testigos de Jehová admitimos que en muchos aspectos, ¿verdad? Algunas, algunas publicaciones estaban manejando conceptos equivocados. Ujú. Entonces, sí es posible y sí te creo que lo diga ahí, y es muy posible que en otros libros que tú hayas tomado ahorita, que tengas ahí y que son viejitos, vas a encontrar cosas que muy probablemente digas, ¿cómo es que dicen esto pero hacen esto otro? Ajá, Y es, y es que constantemente haz de cuenta que la investigación y, y sobre todo, ¿verdad? El análisis muy objetivo de la Biblia ha ido arrojando más luz sobre algunas enseñanzas que en su momento se tenían como si fueran enseñanzas verdaderas o correctas, ajá. pero han ido cambiando, esa es la realidad, no lo ocultamos nosotros. Sí, dime, Ah, ok. Osiris. Sí, mire, es que, como menciono, no lo ocultan porque pues ahí están las publicaciones, ¿no? Para que cualquiera que quiera corroborarlo Sí, o que quiera saber, pues nadie puede decir no, no somos o sí somos, pues aquí, si ahí dice, pues como dice, no es algo que oculten y eso me agrada de ustedes, ¿no? Que no pues somos tratan, honrados. no tratan de ocultar la información a la gente, entonces, pero lo que me llama a mí la atención es que usted me decía esos errores, entonces era un error adorar a Jesús, por lo que veo, o sea, era un error
Era un error decir que se podía adorar a Jesús y que Jesús recibía adoración. Y, claro, y no es un tema, a mí no se me hace un tema menor, como decir, como mencionaba usted ahorita, vino nueva luz. ujú, Si en el pasado dijeran los testigos, no se debe usar corbata, y ya ahorita, hace 100 años dijeran que la corbata estaba mal, y ahorita ustedes dijeran que está bien, a mí no se me hace un cambio sí, mayor, es como, bueno, es una corbata, la verdad yo no veo que afecte nada. Pero aquí estamos hablando de que los testigos que vivieron en aquel tiempo, en cierto modo, vivieron en idolatría, ¿no? Hasta ese punto vivieron. Aquí sí, en esta revista, al pie de página, da una como referencia y dice artículo número 2. No sé a qué se refiere con artículo número 2, pero dice, los propósitos de esta asociación son pública adoración cristiana al Dios Todopoderoso y a Jesucristo. O sea, menciona que... Pero ya ahorita veo que sí, hoy en día cambiaron totalmente la posición, o ya ahorita ya no se adora a Jesús. así es cierto. Ok, entonces... Todo, Osiris, todo lo que tú mencionas es correcto. Ok. O sea, todo lo que tú mencionas y esto de, esta no es una enseñanza ligera, ¿no? Fue una enseñanza, vamos a decirlo así, es una enseñanza muy profunda y básica. Mm, Eso se entiende perfectamente. Ahora, que estamos conscientes de que sí hubo un ajuste en nuestra manera de entender, también. Y por esa razón, ¿verdad? Hoy adoramos a Dios de la manera como lo hacemos. Por otro lado, mira, Osiris, dime tú así, francamente, ¿cuál es el cuadro de salud espiritual que arrojan la mayoría de las religiones en la actualidad? ujú. Es decir, cuadro de salud espiritual. ¿Has visto tú, por ejemplo, que porque la mayoría de las personas son de X religión muy prominente, se vea un mejor ambiente? ¿Qué clase de familias están dejando esas religiones? ¿Son mejores familias? ¿Son familias unidas? Por ejemplo, cuando ha habido guerras, ¿se han abstenido de tomar las armas? Porque no me negarán, ¿verdad?, que las guerras se han peleado entre personas religiosas. En ambos bandos, o múltiples bandos, ha habido personas allí. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es el cuadro de salud espiritual que arrojan esas religiones? Eh, Ahora compara también, o sea, y yo sé que como religión, en cualquier religión vas a encontrar problemas, en todas, porque no somos perfectos.